muchas gracias, maestro Gabriel Pacheco, por regalarnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre estas arenas movedizas. ¿Cómo fue el descubrimiento de entrada de este Octavio Paz que narra, que no solo es poeta, sino que también narra? Bueno, Octavio Paz lo conozco por la poesía, es uno de los escritores que más me gusta, además de los ensayos que tiene, y el descubrir estos cuentos ha sido como un regresar a un inicio y descubrir cómo una palabra junto con otra, que además de que son muy bellas las palabras, cuentan algo, lo hacen a uno sumergir, meterse en una atmósfera, pareciese que uno se transporta literalmente solamente por la palabra. Entonces es majestuoso descubrir cómo a través de una secuencia de palabras uno puede literalmente estar en otro espacio. Esta colección de relatos Arenas Movedizas se publicó inicialmente en un libro llamado Águila o Sol, y que es considerado como una etapa surrealista de Octavio Paz, si no estoy equivocado. Claro, sí. Bueno, lo que además sabía es que era uno de los textos favoritos de Octavio Paz, esto lo sabía yo. Claro que es interesante pensar, pues, hay una cercanía muy directa de Octavio Paz al surrealismo, que son unos puentes que nos dieron dos, ¿no? Nos hace acceder a espacios casi oníricos, si lo vemos de una forma, valga la redundancia, formal, pero siento yo que es una naturalidad de la poética que Octavio Paz maneja. El hecho de utilizar metáforas, el hecho de utilizar, digamos, otros universos para hablar justamente de nosotros, de lo que somos nosotros, se me hace a mí un uso onírico. Estos puentes son en realidad muy claros, muy sencillos. Eso sería lo interesante. Son muy claros, muy sencillos de transitar. De repente uno se ve asombrado porque no se preguntó, ni siquiera tuvo duda al estar leyendo un cuento donde una persona se enamora de una ola, por ejemplo. Esto uno diría de entrada, ¿cómo es posible que una persona se enamore de una ola? Entonces uno se ve envuelto en esta temática sin cuestionarse. Entonces es una especie como de aterrizar la poesía en la vida cotidiana. Bien podría uno decir, es cierto, cuando yo me he enamorado es como si me enamorara de una ola. Entonces, más que, desde mi punto de vista, más que un entendimiento hacia el surrealista, es una cercanía muy franca y muy sencilla sobre la poética. Quisiera que ahondara un poquito sobre la dificultad de trasladar el texto a imagen o sobre el gozo de trasladar. Quisiera que hablara un poquito sobre la dificultad de trasladar el texto a imagen Claro. o sobre el gozo de hacerlo. No sé cuál fue la... Bueno, ya empezar a construir imágenes sobre un texto es complicado. Sumarle a esto que es un texto poético es doblemente complicado. Todavía más complicado es la inteligencia que tiene Octavio Paz. Entonces, es sumamente, a mí me causó mucha angustia estar trabajando en estos textos, pero creo que hay unos recursos de interpretar a la propia palabra, descubrir su propia profundidad, que ayudan a tener espacios donde trabajar. Es precisamente estos espacios en donde yo intento, de alguna manera, generar una interlocución con imágenes, no reiterar con una imagen lo que está describiendo en sus escritos, de lo que pasa en estos cuentos que narra. Ya tiene de por sí bastantes imágenes. No intento yo trabajar y reiterar esa imagen que estoy trabajando, sino hacer una especie de interlocución. Y en el sentido, yo planteo era generar imágenes como espacios donde el lector, después de estar leyendo
estos textos había unos espacios en donde surgieran preguntas. Y la solución fue encontrar imágenes ambiguas, inciertas, probables, que hicieran a la vez como que el espacio silencioso para que el lector se preguntara sobre todo esto que está leyendo. Y esa fue la propuesta de esta serie de imágenes. En este proceso supongo que también parte del diálogo que el mismo Octavio Paz mantuvo con las artes plásticas, con la pintura, con la escultura. Claro, sí. Yo lo llamaría una persona exacta, es decir, tiene un aprecio y un gusto, además de una... yo pienso que definiría a Octavio Paz como un gran lector, que lee el mundo, que lee la cotidianidad, así como en esa profundidad puede leer una obra de arte, puede leer incluso, vaya, también sus ensayos sobre la misma creación, eso ya es bastante. Y por supuesto que todo esto se nota en estos cuentos que un poco dicen bastante. Y es justamente esto lo que le hace dar una profundidad a la palabra, pocas palabras, pero precisas para ahondarnos en espacios que de repente uno no se imagina cómo llegó ahí, pero de una acción cotidiana está pensando sobre la existencia de los mismos, sobre la obviedad, elementos casi disparados, incluso filosóficos. Por supuesto que tiene que ver con la inteligencia y este desplegar del mundo que tiene un gran. Generalmente se piensa que los libros ilustrados están dedicados a los niños. Sin embargo, cuando uno revisa Arenas Movedizas se encuentra con imágenes que son perturbadoras en cierto sentido. Claro, sí. Sucede que ya contemporáneamente la ilustración, junto con la edición, tiene nuevas propuestas, otras propuestas. El inicio de la ilustración en el libro, didácticamente, se arrancó así, de una manera como para primeros lectores. Pero está visto ya que la imagen es una escritura también. Igual que la palabra, la imagen evoca la imaginación. Son dos formas de escribir. Entonces, lo que se trabaja, y hay muchas propuestas de los ilustradores, es justamente escribir con imágenes. Hay un ilustrador cubano que vive en España, Ajuel, que dice que el ilustrador es un generador de contenidos, tal cual como un autor. Entonces, el punto es la ilustración contemporánea, es un discurso escrito también. Quisiera que nos hablara un poquito sobre la técnica utilizada para estas ilustraciones. Claro, bueno, la técnica es variada. En particular con esto yo utilicé muchos recursos como la tinta, el acrílico. Ahí hay un armado digital, es decir, trabajé mucho bocetos, los trabajé con tintas y manchas. En realidad fueron manchas que me iban llevando por algún lado. Después pasé al color, generé algunas texturas incluso con peso. Y el armado final, es decir, la ilustración final, son ilustraciones digitales, es decir, después de indagar sobre formas, escenas, acciones, me llevé todo un gran porcentaje donde ya en una ilustración digital arrancar de cero, solucioné la imagen misma hasta tener una ilustración digital. Octavio Paz, por ejemplo, decía que el protagonista de los relatos y de los poemas es siempre el lenguaje. En el caso de estas ilustraciones, ¿quién las protagoniza? Justamente el lector. Es decir, son ilustraciones con muchos fantasmas. Y esa es una idea, vaya que es una propuesta que estoy marcando en las ilustraciones. Las ilustraciones se construyen para generar incertidumbre. Y esos faltantes son las respuestas que va a generar el lector al entenderlas o no entenderlas, o al interpretar los elementos, generando vínculos con lo que ha leído, es el que al final va a ser el protagonista. Es decir, en realidad aquí es una lectura.
yo dispongo de unas imágenes que están superpuestas o están colocadas en un libro con el texto de Octavio Paz, y el acto de la lectura es el que les va a dar el sentido y el significado. O sea, que el acto de la lectura es realmente la estructura que sostiene las imágenes. Hay una parte de su respuesta que me interesa mucho, esto de concebir al lector como un lector activo y al observador como un observador activo. No se trata solo de recibir la obra, sino recrearla y confrontarla, dialogar con ella, pues. Claro. Yo estoy de acuerdo con esta idea que se maneja de que la lectura es un acto creativo. Y pensar que el lector es un cúmulo de historias, de vivencias, de aprendizajes, de sentidos, de significados, es como incidir en un punto, que es la lectura, en otro universo, que es el del autor, en este caso. Pero el hecho de que se puedan contemplar diferentes lecturas le da una vitalidad, lo que Octavio Paz llamaba la poética, es decir, la palabra es como un péndulo que hace que a unas personas les lleve a algún lado y a otras personas les lleve a otro lado. Esto es lo que hace que la palabra esté viva y que tenga una función todavía, aún estamos con esta posibilidad claro, todo marcado en un ámbito, ¿no? Pero esta posibilidad de desplegarse estas miles de formas, de miles de significados, es lo interesante de conservar el espacio de la lectura en realidad sea un disparador creativo. Al revisar las imágenes hay una constante que creo percibir, que es la idea de que la imagen está buscando el movimiento. La imagen está siempre buscando algo más allá. Sí, estéticamente las imágenes son cuadros justamente tomados desde mi punto de vista, justamente tomados positivamente en un momento previo al movimiento. Como si fueran fotografías que obligan al personaje en un momento a estar quieto, pero es justamente el momento previo al movimiento. Va a salir, va a brincar, se va a mover. Entonces hay una intención, no sé si lograda, pero es una intención de tratar de abrir un diminuto espacio en donde el personaje está a punto de suceder. Digamos que es justamente eso. La idea es de algo que está a punto de suceder. Todas las imágenes están a punto de suceder. Claro, cuando el lector las interpreta es cuando sucede realmente. Bueno, no nos queda sino agradecerle su tiempo e invitar a la gente a revisar, a leer y a observar con mucha atención estas arenas movedizas. Un libro donde uno no puede dejar de pensar en Octavio Paz, cuando decía, por ejemplo, que la palabra es la primera metáfora, pero también parece que este libro le responde que la imagen es también la primera palabra, y de esta dialéctica surge un libro que nos hace reflexionar y ahondar en el significado de la palabra y de la imagen. Claro, sí, yo creo que en este momento del mundo donde todo es inmediato, donde todo es muy pronto, habría que regresar a la palabra muy desgastada y buscar su lentitud. Esta lentitud es la que nos permite crear personas. Yo diría otra cosa más, es decir, la palabra como un ente que sabe más de nosotros de lo que nosotros pudiéramos creer. Entonces permitir que la palabra nos siga diciendo eso de nosotros que no sabemos. Y creo que con Octavio Paz vaya un pretexto formidable por hacer otra palabra. Gracias. Gracias.